empezado a desarrollar este curso especializado en atención al usuario el miércoles y hoy, viernes 24, nos encontramos para poder desarrollar lo que tenemos previsto ya y que había sido anunciado desde el día de la primera sesión. Por eso ya estoy compartiendo mi pantalla, espero que me estén escuchando, me pueden confirmar utilizando su chat, que va a ser el canal de comunicación para poder mantener con ustedes una interacción que vaya acorde con la información que vamos a ir desarrollando. Muchas gracias por su presencia, por su puntualidad. Me siento muy a gusto de estar reunido el día de hoy con cada uno de ustedes. Bueno, para esta sesión, la del viernes 24, vamos a empezar abordando el paradigma de la gestión por procesos, esta herramienta que organiza todo lo que significan las actividades que están a nuestro cargo o que de alguna otra manera nosotros estamos inmersos en esta tarea de desarrollar una labor administrativa y somos responsables o corresponsables de los procesos varios que tenemos dentro de nuestra institución pública o privada y también y de acuerdo a nuestro perfil o posición del puesto, ¿no? También corresponde en esta sesión brindarles alcances respecto de la gestión de reclamos que se generan en la administración pública, pero que de igual manera los voy a orientar, de ser el caso, aquellos que también nos acompañan y laboran en entidades privadas, les daré los alcances respectivos en el marco del Decreto Supremo 007-2020 de Presidencia y Consejo de Ministros. ¿Eso qué va a significar? Que se les den alcances, estrategias y herramientas que permitan a ustedes poder manejar de manera efectiva estas experiencias que vamos a ir nuestro día a día encontrando. Me refiero al manejo de las quejas, de los reclamos, sugerencias. Cerraremos esta segunda sesión de nuestro curso especializado brindándoles orientaciones respecto de cuáles serían estas habilidades blandas, estas habilidades socioemocionales que resultan claves e importantes que las personas desarrollemos, sobre todo cuando estamos abocados en la tarea de brindar atención al usuario, al ciudadano, al cliente, a la persona en que en definitiva recibe de nosotros esta atención. Entonces, todo eso va a ir acompañado de información que he podido recoger respecto de todo lo que es la normativa técnica que acompaña la experiencia de atención al usuario, principalmente en las entidades públicas. Quiero también señalar que este material viene acompañado de otros documentos complementarios, básicamente normativa, que ustedes podrán acceder junto con el material que en este momento estoy mostrando. Quiero dar inicio a esta sesión, la número 2, compartiendo frase de Edward Deming. A ver, si me acompañan juntos a leer. Edward Deming, autor, quien sostiene: la calidad no se inspecciona, se incorpora al proceso. ¿Qué nos invita a pensar esta frase? Dos palabras resultan relevantes de esta enunciado: calidad y proceso. Justamente en esta primera parte de la sesión iniciaremos explorando el paradigma de la gestión de procesos. Probablemente en la institución donde usted labora ya de alguna manera se hayan venido implementando los mecanismos que brinda la normativa técnica a propósito de la gestión por procesos. ¿Es ya su institución una entidad en la que se ha venido trabajando y desarrollando bajo el enfoque o paradigma de la gestión por procesos? Deming intenta decirnos que la calidad no es un accesorio, debería formar parte de
la cultura de la entidad a la que pertenecemos. Claro, es una aspiración a la que deberíamos alcanzar en nuestra condición de trabajadores, servidores públicos, colaboradores, si es que trabaja en una entidad privada. Así que en esta primera parte hablaremos de la gestión de procesos, la misma que para el caso del Perú se encuentra respaldada por una normativa técnica 001-2018 PCM y que la trabaja técnicamente la Secretaría de Gestión Pública. La norma recibe el nombre de Implementación de la Gestión por Procesos en las entidades de la Administración Pública. Estamos hablando de un documento que ya tiene una antigüedad de aproximadamente 5 años, un poco más. O sea, esta fue implementada antes de la pandemia. Y quizás a raíz de la pandemia, la misma, de alguna otra manera, se ha venido implementando toda vez que la pandemia nos obligó a no poder continuar de forma normal, entre comillas, puesto que muchos de los trabajos administrativos se realizaban en modalidad remota. La gestión por procesos está íntimamente relacionada con la transformación digital y a través de ella, a la fecha, algunos procesos vinculados a la atención al usuario se están manejando bajo este modelo de enfoque. Por ejemplo, las mesas de parte tradicionales de las entidades públicas, así como las áreas de atención al cliente o al usuario en las privadas, de alguna manera también, a raíz de esta coyuntura de salud pública global, se mantienen vigentes con otros canales que ya no solo son presenciales. Hay mucho de digitalización actualmente. Entonces, ¿qué significa? ¿A qué alude? ¿Qué es lo que se quiere decir cuando mencionamos gestión por procesos? Para ello me voy a apoyar en una página que seguramente ustedes la conocen porque deben consultar con frecuencia documentación normativa y organizacional de las entidades del Estado. Su nombre, Plataforma Digital Única del Estado Peruano. En esta plataforma se señala lo siguiente: gestión por procesos. Es una forma de planificar, palabra clave, organizar, dirigir y controlar. Este es como el ABC de toda gestión, ¿no? La planificación, la organización, la dirección y el control. Esta gestión de procesos, en gran medida, alude a actividades. Y nosotros somos autores, protagonistas o coprotagonistas de esas actividades. No de todas las actividades, sino de algunas en especie. Ahora, estas actividades se generan de manera transversal y secuencial. Eso lo vamos a ir entendiendo cuando se grafiquen con ejemplos que están relacionados con atención al usuario o al ciudadano. ¿Por qué es transversal? Porque detrás de un proceso no está solamente la participación de una determinada unidad o área. Es posible que una unidad o área concentre el mayor número de trámite, pero estoy seguro que otras unidades o áreas son también partícipes de estas actividades. Todo esto, ¿con qué propósito o intención? ¿Qué busca la gestión por proceso? Busca satisfacer las necesidades y las expectativas de los ciudadanos. Ahí está la razón, el corazón de este paradigma. Y además, si somos capaces como entidades de satisfacer las necesidades
y las expectativas de los ciudadanos, los usuarios, o si lo llevamos hacia el rubro privado de los clientes, entonces también lograremos alcanzar los objetivos institucionales que están consignados en los planes estratégicos y operacionales y operativos de la empresa o de la organización. Entonces, esta es una idea base que considero importante que en esta parte la incorporemos. Veamos cómo de una definición, ahora vamos a pasar a un ejemplo intentando de manera didáctica ilustrar. ¿Les parece? Imagínense lo siguiente. Este gráfico ha sido tomado de un documento que, por cierto, también será compartido por INCAIP a los participantes de este diplomado. Este es un ejemplo que aparece en un documento publicado por la Autoridad Nacional del Servicio Civil, Servir, a través de la Escuela Nacional de Administración Pública, ENA. Por ejemplo, y piense en cómo se realiza el proceso de solicitar una licencia de funcionamiento. Por ejemplo, establecimientos comerciales que requieren y solicitan a la autoridad competente un permiso o una licencia de funcionamiento. ¿A qué instancia debe recurrir? Pues a las ediles, a las municipales o a las que llamamos gobiernos locales, sean distritales, provinciales. Entonces, un usuario, vemos acá, el usuario en la parte izquierda, todo comienza, el organizador, el gráfico que ustedes están viendo, se lee de izquierda a derecha. Aquí está el usuario, aquí está el ciudadano, aquí está el pequeño empresario, emprendedor. Entonces, este ciudadano, este usuario, va a llegar a la municipalidad a solicitar su licencia de funcionamiento, si en caso la atención se da de manera presencial. Porque también varios trámites ya se hacen a través de los recursos tecnológicos y virtuales, a través de las plataformas que las mismas entidades ponen a disposición de la ciudadanía. Entonces, este usuario dice, necesito una licencia de funcionamiento en el menor tiempo posible. Todo trámite tiene un periodo o lapso que previamente ha sido comunicado al usuario ciudadano. Por ejemplo, la entidad edil municipal regularmente hace entrega de estas licencias de funcionamiento al usuario en un periodo de 24 horas, o sea, en un día. La municipalidad, que es la autoridad competente de entregar esta licencia, ya tiene previamente mapeado su proceso para este tipo de trámite. ¿Qué significa esto? Que corresponderá que para realizar este trámite intervengan. Número uno, de repente puedo utilizar aquí un lapicero. Primero, se va a recibir o recepcionar los requisitos, así como los documentos que el interesado usuario tenga que presentar según el trámite único de procesos administrativos, que también contempla una tasa o derecho de pago para poder tramitar. Muy bien, entonces aquí interviene una primera unidad, trámite documental. Recepciona, sea de manera presencial, virtual o digital. Luego, hay una comunicación interna a través de un correo electrónico o el sistema que haya implementado esa entidad, en este caso, digamos, edil, y comunica a otra unidad, desarrollo urbano. Según las funciones o las competencias que
le corresponden o le asisten a esta unidad, realizará también alguna verificación de la documentación y contrastada seguramente con la realidad. Una visita técnica, un seguimiento de la acción. También interviene en este proceso tesorería, dado que debe realizar el cobro correspondiente al usuario según lo que tenga estipulado el TUPA de esa entidad o municipio para el proceso de emisión de licencia de funcionamiento. Entonces vemos cómo al final el usuario que se presentó interesado en obtener la licencia y aquí lo alcanzó. Esta parte que muy bien nos ayuda a entender cómo se puede gestionar por procesos, nos indica una idea fuerza bastante interesante. Dice, la calidad del resultado del proceso depende del trabajo en equipo de varias unidades orgánicas. Aprovecho este enunciado para poder destacar o resaltar que el trabajo en equipo es una habilidad clave que las personas debemos permanentemente desarrollar. O sea, no solamente para nuestra vida diaria, sino para nuestra actividad profesional, laboral, en este caso de carácter administrativo. Ya, desde ahí ya estoy anunciando que esta es una de las habilidades que debemos reforzar o trabajar. Este pequeño organizador gráfico nos presenta, en realidad, cómo es que 3 unidades son corresponsables de manera, como decía en la teoría, transversal y secuencial. Bien, espero que con esta ilustración vayamos seguramente dándole mayor sentido a lo que hacemos de forma diaria. No tengo duda de que los que me acompañan laboran, trabajan en entidades públicas y privadas y se habrán dado cuenta que dentro de los documentos de gestión existe uno que se llama Manual de Perfil de Puestos. Y entre otra información, ahí están contemplados las funciones que usted, según la posición que ocupa, le debe asumir. Y que incluso en los contratos laborales suelen tomar de ese manual perfil de puestos y consignarlos en los mismos, porque esa es una responsabilidad que asumimos cuando desarrollamos una actividad laboral. Entonces, ¿por qué hago este comentario? Porque a veces la rutina laboral nos enfrasca en una sola actividad o en 2 o 3 actividades, pero no tenemos el alcance amplio, panorámico de lo que, por ejemplo, detrás de un proceso de emisión de licencia de funcionamiento, ven cómo se debe realizar un trabajo articular. ¿Correcto? Bueno, estamos hablando de la gestión por procesos. Toda este paradigma que se viene implementando, habría que tener otras sesiones para indicar y hacer una evaluación respecto de la pertinencia, de la aplicación, que puede resultar para algunas entidades más cómoda que para otras. Pues detrás de toda esta gestión tiene que haber un marco normativo o legal que avale o fundamente la puesta en marcha de esta gestión por procesos. Solamente para referirles, ahí estoy mostrándoles un conjunto de documentos jurídicos, legales, administrativos, que van acompañando esta gestión por proceso. Incluso algunos de estos documentos normativos, no todos, porque acá hay 9, los he descargado y también estoy haciéndolos llegar a INCAIP para que a su vez pueda hacerles entrega a ustedes, porque esta normativa está a disposición de los usuarios y los cibernautas interesados en seguir explorando respecto de este importante paradigma
gestión por procesos. ¿Ya? Así que aquí tenemos un conjunto de hasta 9 documentos. Ahora, esta implementación, ¿qué alcance tiene? Es decir, ¿qué entidades de la administración pública deben o deberían considerar esta gestión por proceso? Bueno, las que forman parte del Poder Ejecutivo, o sea, las entidades. Por ejemplo, por eso es que el ente rector de este paradigma, de su normativa y de su acompañamiento, monitoreo, es la presidencia del Consejo de Ministros a través de la Secretaría de Gestión Pública. Otras entidades que también vienen implementando la gestión por procesos, las que están relacionadas al Poder Judicial, al Congreso de la República, o sea, los 3 poderes del Estado. Los gobiernos o GORES, tanto regional como locales, lo que tradicionalmente llamamos municipalidades. Es salud, que de alguna manera también representa el servicio de atención a la ciudadanía en materia de salud, junto con el MINS. Las universidades públicas, las mancomunidades regionales y municipales, que también existen en nuestro país, otros organismos públicos que pueden tener un alcance regional y o local, por ejemplo, los ministerios que tienen por lo general sus sedes concentradas en la capital y que luego se descentralizan en las regiones, así como en las provincias. Programas y proyectos sociales, como los que gestiona el Estado, a manera de referencia, pues Cuna Más, Pensión 65, Beca 18, Caliwarma, entre otros. Y también organismos constitucionalmente autónomos y que de alguna manera hacen una labor de fiscalización, como la Contraloría General de la República y otros que están relacionados con actividades en particular como OSINERMIN, o como Su Salud, o como SUNAS. ¿Qué otros hay? Por ejemplo, también, bueno, ya mencioné la Contraloría, estas son instituciones, la Defensoría del Pueblo. Entonces, es posible que no voy a señalar que ya en todas ellas la gestión por procesos funciona de una manera brillante, ¿no? Tampoco podría señalar esto, ¿no? Hay un esfuerzo, algunas instituciones caminan o realizan un trabajo ya siguiendo los lineamientos que significa este paradigma vinculado a la administración pública, pero hay otros que todavía, como todo proceso, no es tan rápido. Sobre todo aquellas instituciones de la administración pública que se encuentran en el interior del país. Hay una serie de factores que explica, digamos, esa lentitud todavía, ¿no? Entre otros, el tema presupuestal, infraestructura, desarrollo de competencias por parte de los funcionarios o trabajadores, una serie de razones, ¿no? Muy bien, entonces ya saben la implementación, cuál es su alcance. Por otro lado, cuando se habla de la gestión por procesos, pues hay varios tipos de procesos. La bibliografía y la normativa que se ha ido ya publicando desde el 2018 en adelante contempla 3 tipos de procesos. Tenemos los procesos de tipo estratégicos, los procesos operativos y aquellos relacionados con la labor de apoyo o soporte. Se llaman procesos estratégicos porque básicamente son aquellos que nos brindan los lineamientos de cómo se debe implementar el modelo. Por eso se hace mención de políticas institucionales, estrategias que permitan implementar la gestión por procesos, considerando los objetivos y las metas que la entidad debe alcanzar.
o que los programas o las entidades deben cubrir. Por ejemplo, cuando se habla de coberturas de atención, por poner el ejemplo de los programas sociales, se trazan metas, ¿verdad? Que alcanzar un determinado número de beneficiarios, ¿verdad? Entonces, esas metas están estipuladas en documentos normativos propios de la institución y toda esa documentación, todo ese planeamiento están dentro del proceso estratégico. En cambio, el operativo es distinto. Todo lo anteriormente mencionado podríamos decir que está en una fase de planificación, en documentación, en papeles. Es la teoría, digamos así. Lo operativo ya es la puesta en marcha, la ejecución. Ese es el procedimiento, digamos, que se viene realizando. Elaboran los bienes o servicios previstos por la entidad. Dentro de los procesos operativos, aquí destacan las personas que también están frente al usuario, frente al ciudadano. Aquí estamos nosotros. Si usted participa de alguna manera en esa atención que se le brinda al usuario, al ciudadano, indistintamente si es una persona natural o una persona jurídica. Y también están los procesos de apoyo o soporte. Para que los operativos realicemos nuestra labor, necesitamos contar justamente con el trabajo que realizan los responsables de apoyo o soporte. ¿Por qué? Porque ellos nos van a proporcionar los recursos que nos van a permitir justamente elaborar los productos previstos por la entidad. Por ejemplo, en el caso que se ilustró del trámite o proceso para obtener una licencia de funcionamiento para un establecimiento comercial, por ejemplo, ¿qué recursos se han podido utilizar, por poner este término? Por ejemplo, tenemos recursos a nivel del personal o humano. Por ejemplo, se mencionó a los responsables de qué áreas: tesorería, también había un trámite documentario y también había un tema de desarrollo urbano. Entonces ahí. Otros recursos, por ejemplo, los tecnológicos, desde los dispositivos que se utilizan para poder procesar la información en las bases de datos, la conexión de Internet. Si esta atención se realiza en un ambiente físico, entonces hay también un mobiliario, una infraestructura que se debe considerar. Entonces, estos son los tres tipos de procesos que no es que se presentan así de forma individual, pero en la práctica están integrados, funcionan de manera articulada. ¿Ya? Entonces ya tenemos estos tres tipos de procesos. Acompáñenme a revisar este segundo ejemplo, intentando que los ejemplos puedan ser los más claros o sencillos de poder explicar y entender. Por ejemplo, todos alguna vez hemos tenido la necesidad de obtener o de hacer modificaciones o trámites en el Registro Nacional de Identidad y Estado Civil, RENIE. Entre los diversos trámites que podemos realizar en esta entidad pública, se encuentra justamente la solicitud de emisión del DNI. Quizás para nosotros, algún hijo, algún familiar. Entonces, ¿cómo se hace esta solicitud? Aquí está justamente. Se emite una solicitud, inicia este proceso y el Registro Nacional de Identidad y Estado Civil ha contemplado o ha previsto que para atender este trámite en particular, la emisión de un DNI, se van a interactuar, van a articular tres unidades, en este caso directivas, a nivel de las gerencias. ¿Cuáles son estas? La gerencia de operaciones registrales,
la gerencia de tecnología de información y la gerencia de registro de identificación. Por ejemplo, normalmente, ¿qué es lo que hacemos? Y llegamos hasta el establecimiento, si la atención se da de manera presencial, que casi siempre es así. Lo primero que indagamos o exploramos en calidad de usuarios, requisitos, ¿verdad? Nos brindan la información en una unidad que se denomina atención al usuario o atención al ciudadano, centro de atención al ciudadano a veces, ¿no? O al usuario. Y ahí nos brindan pues los requisitos que están vinculados con, por ejemplo, la tasa o pago que debemos realizar en el Banco de la Nación, algún documento que acredite de repente nuestro domicilio, de repente algún recibo que justamente dé fe del lugar donde residimos, y así, fotografías, si es que no, fotografías si es que las queremos ya tener a la mano, o en caso contrario, porque también he realizado este trámite, lo podemos hacer en el mismo establecimiento de RENIEC. Ya, pero una cosa es, digamos, la atención puede coincidir con una primera visita, no así la entrega del DNI. Entonces, también los procesos tienen plazos. Por lo general, para este tipo de trámite de DNI, por lo menos lo que yo recuerdo en mi calidad de usuario, es de 30 días hábiles, ¿verdad? A veces coincide dentro del plazo estipulado y otras veces pues nos pueden hacer esperar algunos días más. Entonces, ¿por qué? Porque como podrán darse cuenta, varias unidades orgánicas como la Gerencia de Operaciones Registrales, de Tecnologías de la Información, de Registro de Identificación, todo ello amerita pues el proceso que el producto final sería la entrega del documento nacional de identidad. Y así, vamos explicando. Vuelvo al ejemplo. Detrás de todo proceso van a intervenir diversos actores. A esos actores se les asignan roles, como una especie de papel, ¿no? Como en la actuación, que por lo general se asignan roles a los mismos. Bueno, entre los roles que la normativa contempla para aplicar la gestión por procesos, destacan los siguientes, que son 4, y que los denomina de la siguiente manera. Todo proceso debe presentar un dueño, un nombre un poco particular, pero bueno, así lo estipula la normativa, dueño del proceso. Entre las funciones de este rol destacan: el dueño debe asegurar la disponibilidad de recursos de tipo tecnológico, recursos humanos, o sea, las personas que van a realizar estas labores o estas actividades. Y es también una de sus funciones resolver las controversias. ¿Controversias a nivel de quién? De los mismos operarios, de los mismos trabajadores. O también puede entenderse que resuelve controversias entre el usuario y la entidad. El dueño del proceso informa a la autoridad superior de esta entidad, que puede recibir el nombre de director, gerente general, presidente, etc. Así se le llama, dueño del proceso. Otro rol que contempla la normativa en cuanto a la aplicación de la gestión por procesos es el representante del dueño del proceso. Así lo estipula la normativa. Este representante del dueño del proceso también tiene funciones asignadas. Por ejemplo, es aquella persona que consolida las sugerencias y observaciones de los participantes. A ver, para que se entienda esta parte, es como, voy a utilizar una analogía. Y me voy al terreno deportivo, específicamente al fútbol.
el dueño del proceso podría ser la labor equivalente a la del director técnico, por poner un ejemplo. Y el representante del dueño en la cancha sería como el capitán del equipo. Entonces, este representante, comillas, capitán, es aquel que consolida las sugerencias y observaciones de los participantes. ¿Quiénes son los participantes? Los que realizan las actividades. Y ahí están, pues, justamente, por ejemplo, todos los que asumimos labores administrativas, según sea nuestra posición. ¿Por qué tiene que permanentemente dialogar, interactuar, comunicarse? Porque justamente son ellos los que le van a reportar. Mira, se ha previsto este tiempo para realizar esta actividad, pero siento que se debe ampliar. No ofrezcamos entregar el producto en un lapso de 3 días, 5 días, 7 días. No, es un poco engorroso. Mira, esta actividad cuando coincide con el fin de semana, pero cuando coincide con el cierre de mes, se aglomera se llena, digamos, de solicitudes, hay que buscar otra salida. Entonces, justamente se recogen las sugerencias y las observaciones de los participantes. Este representante, comillas, capitán, realiza el seguimiento de los acuerdos de las reuniones. ¿De qué reuniones se preguntarán ustedes? Bueno, no sé si en la entidad o institución donde usted labora, cada cierto tiempo deben programarse reuniones de unidades, de áreas o de toda la institución para revisar justamente ello. ¿Qué procesos se están convirtiendo en cuellos de botella, engorrosos? ¿Qué razones explican la demora o el retraso de ciertos procesos? De repente se debe a escasez de algún insumo o recurso que el proveedor o la entidad no había previsto que iba a faltar. Eso es. No se olviden, dueño del proceso, técnico, representante, dueño del proceso, el capitán. Y luego vienen los participantes, que siguiendo con la metáfora del fútbol, serían pues los integrantes del equipo, el 11, incluido el capitán. Los participantes proporcionan información relevante de los procesos. Y aquí están los que en el día a día manejan, gestionan los datos de los usuarios y de los ciudadanos. ¿Quién mejor que ellos que van a ir reportando aquello que se está realizando de manera eficiente y advertirán en dónde se puede mejorar? Los participantes elaboran la documentación porque tienen un conocimiento técnico de las actividades por su perfil de formación profesional que han desarrollado. Finalmente, la normativa contempla el rol del facilitador metodológico, que es como una especie, a ver, vamos a llamarlo así, de experto en el proceso, experto del proceso. Por eso brinda asistencia técnica al equipo. Por ejemplo, si el proceso va a ser reformulado, si el proceso requiere de incorporar otras actividades para simplificarlo, entonces eso puede ser advertido por el facilitador. Algo así como una especie de mentor metodológico que se va dando cuenta sobre la base de los informes o reportes que han ido generando tanto los participantes como el representante del dueño del proceso, advierte y brinda sugerencias de carácter técnico. De repente, una actividad se demora o retrasa de las 8 o 10 que tenga un proceso porque el perfil del puesto de la persona responsable no es la idónea. Entonces tiene que hacer una sugerencia a recursos humanos para que se haga una modificación y de esa manera pueda, de alguna manera, asegurar un perfil más idóneo, más adecuado para la actividad que se tenía prevista. Y por último, el facilitador revisa y da conformidad sobre los aspectos técnicos de la norma. ¿De qué norma? De la norma técnica que
avala todo lo que significa el paradigma de la gestión por proceso. Estos son los roles que tiene previsto la norma y que quizás no estamos muy familiarizados con ellos. Ojo, y aquí quiero hacer hincapié para cerrar esta lámina. Cuando se utilizan los roles, dueño del proceso, representante, participante, facilitador, no equivoquemos ello con con el nombre de los puestos de trabajo. Entiéndase, pues, un director, un gerente, un coordinador, un asistente administrativo, un secretario, no. No confundamos eso. Estas denominaciones no son del perfil de puesto. Son roles que se asignan del proceso. Otra cosa es que los trabajadores de esa entidad van a asumir este rol. Se les asigna roles por sus funciones y tareas que han sido asumidos según la posición que hubo. ¿Ya? Muy bien. Dicho esto, pues hay elementos, ¿no? Este proceso no va a funcionar si no tenemos claro los elementos. ¿Cuántos son? 9 elementos. Por ejemplo, en los dos casos anteriores, proceso, licencia de funcionamiento de un establecimiento comercial y 2, entrega de un DNI a un usuario ciudadano, ese es el objetivo del proceso. El objetivo es la entrega del producto que ha solicitado o requerido el usuario. Luego está el dueño del proceso. Es otro de los elementos clave. Recuerden, como expliqué en la lámina anterior, el dueño es como el coach, como el director técnico del equipo. Están los elementos de entrada, es decir, para poder dar inicio a un proceso, se necesita considerar información preliminar. Por eso es que los usuarios suelen llenar un formulario, una ficha, para entender qué requerimiento o qué necesidad quiere satisfacer o alcanzar. Luego están las actividades, que es el conjunto de las tareas que cada participante o trabajador del proceso debe asumir. Están los productos en sí mismos, que pueden ser objetivos, concretos, tangibles, o también podrían ser intangibles. ¿Cierto? Muy bien. Luego está también como elemento del proceso los usuarios o beneficiarios, pudiendo ser estos personas naturales, como tú o como quien habla, o también pueden ser personas jurídicas o beneficiarios, no necesariamente, por ejemplo, organizaciones vecinales o juntas, asociaciones, ONGs, entre otros. Los recursos. No podemos gestionar ningún proceso si no contamos con recursos materiales de tipo tecnológico o también aquellos que obtenemos de los proveedores que trabajan con estas entidades y el personal que debe asumir su función. Y como se indicó en una de las primeras láminas, la gestión por procesos es un paradigma que contempla la función del control. Porque imagínense un proceso que no se controle, entonces no se va a poder brindar un servicio de calidad. Para ello, se necesita implementar mecanismos de monitoreo, de corrección, de mejora, para justamente asegurar la calidad y la satisfacción del usuario. Estos son los elementos del proceso. Y cerramos los elementos con los indicadores de desempeño. ¿Qué es un indicador? El indicador está asociado a una medida. Por ejemplo, si el proceso implica que un determinado trámite debe ser atendido en un periodo determinado, días, 3, 5, 7, 30, pues el indicador sería si es que se están realizando las atenciones dentro del tiempo previsto. Si se realizan las atenciones dentro del tiempo previsto,
ofrecido por la entidad al usuario, entonces podríamos decir que este indicador se está cumpliendo de manera efectiva, o sea, eficiencia y eficacia. Así son el tema de los indicadores de desempeño. Los elementos son 9, pero que evidentemente involucra una gran cantidad de información. Cierro esta parte de la sesión y luego vendré seguramente con algún otro contenido valioso. ¿Cuál puede ser la repercusión en las entidades de utilizar de manera efectiva el paradigma de la gestión por procesos, que no es tan antigua que digamos, y que está amparado en este proceso de modernización de la gestión pública? Bueno, los beneficios pueden ser varios. Entre ellos destacamos, por ejemplo, esta gestión por procesos busca integrar los procesos para permitir el logro de los objetivos de la entidad. Integrarlos, dado que un usuario, si bien puede tener interés de realizar un trámite, 2 o más. Y a veces la intención justamente es que en una misma atención se puedan brindar o realizar varios trámites de ser el caso. Otro beneficio es que la gestión por procesos ayuda, contribuye, aumenta la probabilidad de obtener mejores resultados. Y eso evidentemente contribuye en la imagen, reputación que tiene el usuario del ciudadano. Y eso se mide a través de la satisfacción o insatisfacción del usuario. Esta gestión por procesos estimula o se alienta la participación del personal y la clarificación de sus responsabilidades. En algunas entidades, esto amerita, por ejemplo, considerar o reconocer, felicitar a un determinado equipo o a toda una entidad por una buena práctica que bajo el paradigma de la gestión de procesos se está convirtiendo en un referente para otras entidades públicas o estatales. Eso también estimula, de alguna manera contribuye en la autorrealización personal y en la mejora de la reputación y de la imagen y del vínculo entre la entidad y la ciudadanía. Otro beneficio es que busca también promover la transparencia de las operaciones dentro de la entidad. Y esto es algo muy relevante en un país como el nuestro, en la que no muchas veces los trámites son claros, son entendibles, o a veces en el papel parece que sí, pero operativamente no funcionan de esa manera. Hay otros elementos o factores que vuelven o hacen engorroso a los trámites. O el usuario no se siente orientado respecto de cómo realizarlos. Estos son los beneficios, algunos, que significa apostar por el paradigma de la gestión por proceso. Espero que los ejemplos y las referencias que se les ha ido brindando resulten interesantes y valiosas para comprender. Ahora, quiero pasar a revisar con ustedes el protocolo que quedó pendiente en la sesión anterior. Dicho sea de paso, por el chat me agradaría leer ustedes en las entidades donde laboran actualmente o hayan laborado recientemente, ¿tienen conocimiento de una normativa o un documento interno, técnico, que explica cómo se debe brindar la atención al usuario o al cliente? Me hacen saber por el chat. Las bibliografías revisadas, la experiencia también, me ha permitido sintetizar, ¿sí?, que el protocolo previsto cuando la atención se da en modalidad presencial, también voy a dar alcances cuando la atención no se da por el canal presencial, tiene previsto 3 etapas. A la primera se le conoce como bienvenida. Voy a entrar en detalles en cada uno de ellos. En esta etapa
se espera establecer un vínculo respetuoso entre el que en ese momento es el rostro visible de la entidad. No se olvide, usted, quien habla, de alguna manera somos la entidad en ese momento. Hay un saludo y la formulación de una pregunta. ¿De qué manera puedo ayudar? Luego está la etapa que puede demorar o tener la mayor cantidad de tiempo, la atención. El propósito de esta etapa es promover un diálogo lo más sencillo, efectivo posible, logrando que el usuario se sienta cómodo de la atención que se le viene ofreciendo. Y como todo tiene su final, pues ahí tenemos también la etapa de la despedida. No es que solamente les voy a indicar que hay 3 etapas. Quiero que me acompañen para revisar cada una de ellas con mayor detalle. Por ejemplo, les voy a dar alcance respecto de lo que se recomienda realizar dentro del protocolo de atención al usuario en cuanto a la primera etapa de bienvenida. Después de acoger al usuario o al cliente con una bienvenida cordial, que significa saludar, puedes utilizar cualquiera de las siguientes preguntas. Buenos días. Ahora habría que también establecer cómo es el trato con la persona. ¿Usted lo llama por su nombre y apellido o con el tratamiento señor o señora? Y luego se incorporan interrogantes como ¿de qué manera puedo ayudarlo? ¿De qué manera puedo servirlo? ¿En qué le puedo ayudar? ¿En qué le puedo servir? Estas 4 interrogantes, cualquiera de ellas, se recomienda utilizar en la primera etapa. Tenga cuidado de no utilizar ninguna de las siguientes expresiones. ¿Para qué soy bueno? Las expresiones que van a aparecer aquí, tipo interrogantes, son un tanto coloquiales e informales, es decir, no apropiadas para la atención al usuario en las entidades públicas y tampoco en las empresas privadas. ¿A qué ha venido usted? Imagínense que alguien le dé la bienvenida, señor Torres, ¿a qué ha venido usted? No suena bien, ¿no? ¿Qué quiere hacer? ¿Qué pasa, señora? Eso, de alguna manera, aunque parezca algo irrelevante, puede también merecer no sé, la sorpresa del usuario, ¿no? La manera en cómo es tratado por el personal de esta entidad. Pequeños detalles, pero que pueden marcar la diferencia. Menos hola, que es una expresión de saludo, sí, pero utilizado de manera coloquial o para ambientes o entornos no tan formales como el mundo laboral. Ahora vamos a la etapa durante, que es la etapa medular. En esta etapa, recuerda que usted es responsable de propiciar un diálogo en el tiempo que le ha sido asignado. Por eso decía, si ustedes en sus instituciones tienen previsto estos protocolos que, según el trámite que está gestionando para el usuario, pues tiene un tiempo más o menos previsto, minutos, ¿no? Porque tampoco puede pasarse demasiado tiempo con una misma persona, salvo excepción de un trámite que requiera de cierta atención especializada. Entonces, recuerde que en esta etapa del durante, si está dentro de las posibilidades, mantenga también una comunicación no verbal adecuada, pertinente. ¿Qué significa? Contacto visual. Ahora, tampoco es hipnotizar a la persona, ¿no? Puede descansar la mirada o de repente cambiar la mirada entre el usuario y el equipo que está utilizando para poder gestionar. Eso sí, a las preguntas que el usuario tenga bien realizar, como todo trámite, sus respuestas deben ser claras, coherentes y precisas, no extender, dado que a veces eso motiva a dilatar más el tiempo de atención. Lo que no se recomienda en esta etapa es que usted, a la consulta o interrogante de un usuario, usted
debe procurar evitar contestar con preguntas. ¿Por qué? Porque puede entenderse como cierta evasiva o que usted no está del todo preparado para poder gestionar ese proceso. Salvo excepción, habría que entender el contexto también. No es recomendable, no es que no se puede hacer, usar el lenguaje técnico, salvo que el usuario o la otra parte esté familiarizado con este lenguaje propio del trámite, del proceso, de la gestión. Porque, y aquí el ejemplo que puede ayudar a ilustrar, es como cuando nosotros, en calidad de pacientes, vamos a un centro de salud. Estamos frente al galeno médico, al que todos comúnmente llamamos doctor. Imagínense que a usted le ha practicado ciertos análisis. Llega al consultorio para que reciba la atención del galeno y el médico le dice, mire, señor Torres, después de haberle practicado estos análisis, el diagnóstico que le puedo comunicar es que usted tiene una disentería mediana. ¿Usted entendería el diagnóstico que le está dando el médico galeno? Salvo que sea un profesional de la salud, que no es siempre el caso, usted no va a entender nada y le va seguramente a hacer preguntas. Por favor, ¿me lo puede explicar otra vez de qué se trata este resultado? Por eso no es recomendable. Recuerde también que es necesario realizar pausas. No se trata de que la atención, cual loro, usted hable, hable y hable, porque yo entiendo que a veces hay premura en la atención, pero resulta que, bueno, no siempre la persona usuaria tiene esa capacidad de escucha por diversas circunstancias. A veces hasta el ruido ambiental no nos favorece. La recomendación es ir explicando, si es que el proceso o el trámite implica varios pasos, explicar 2 puntos o 3 como máximo y hacer una pausa. ¿Me entendió hasta acá? ¿Sabe cómo continuar el proceso? ¿Usted ya realizó esta actividad o este proceso o este trámite? Ya, algo así, para ir refrescando y avanzar con la atención. Y para la parte del cierre o despedida, bueno, es importante que usted ya a minuto o a segundos de cerrar la atención pueda nuevamente identificar al usuario. Señor Torres o señora Carranza o señor simplemente, estamos terminando con este trámite. Es importante advertir que ya vamos cerrando. ¿Por qué? Porque es probable que el usuario tenga todavía algunas dudas sobre el trámite que ha desarrollado. Por eso, es el momento oportuno para indicarle, ¿va a realizar algún nuevo trámite? ¿Quedó todo claro? Y si ya quedó todo claro y no tiene ningún otro trámite, quizás, dependiendo de la coyuntura, del momento, usted le puede hacer entrega de alguna información complementaria. No sé, otro tipo de trámites que puede realizar o los números de consulta a los que puede llamar para poder hacer un seguimiento al trámite o la página donde puede verificar cuál es el estado del trámite. Y si está en entidad privada, bueno, algún brochure, afiche promocional de productos o servicios que esta empresa pone a disposición de los usuarios o ciudadanos o clientes. Por favor, siempre en atención, presencial claro está, cuide la entonación, que significa el uso de la voz, ni tan alto que suene a grito, ni tan bajo que seas o se entienda como sumisión. Contacto visual, sin hipnotizar, siempre sea una persona cortés. Yo sé que en atención al usuario, al ciudadano, debemos llenarnos de paciencia. Quizás aquí el tema de la inteligencia emocional se pone en un primer plano porque a veces hay que explicar a las personas no con una primera, sino con una segunda explicación, buscar palabras sencillas, hacer pausas estratégicas. Esto en cuanto al tema del protocolo de atención. Eduardo nos dice, a quien agradecemos, dice, en el tema de los bancos, entidades financieras, todos ofrecen seguros.
Bueno, no nos queda la menor duda, obviamente aprovechan cada una de las atenciones que se generan en las ventanillas para indicar o hacer entrega. Es parte de su labor. Bueno, cuando menos nos queda simplemente agradecer o demostrar. Con agradecer ya hemos hecho mucho. Si queremos ser más precisos, le agradezco, pero no estoy interesado en este momento, lo tomaré en cuenta en otra oportunidad. No nos cuesta nada, ante la cortesía, responder de la misma manera. Aunque a veces en la práctica eso no es tan sencillo. Bueno, es tan complicada a veces la vida también, ¿no? Pero ¿qué pasa cuando la atención no es de carácter presencial? Ajá. A veces, no sé, a ver, ¿alguno de ustedes gestiona atención al usuario, a la ciudadanía o al cliente a través del hilo telefónico? Me gustaría saber, y si tiene alguna experiencia que compartir, puede comunicarla, así como Eduardo, por el chat. Al contestar una llamada, intente responder, digamos, dentro del plazo razonable. No digo que esté detrás del auricular del teléfono, ¿no? O sea, de repente suena una segunda vez, ¿ven? Hasta una tercera. ¿Ya? Eso sí, dice contestar el teléfono antes del tercer timbrar. Eso es lo que recomiendo. Evitar continuar con alguna conversación cuando se está próxima a contestar el teléfono. O sea, lo que nos está diciendo allí es, no sé si te ha pasado que tú brindas la atención, pero ya tienes el auricular en mano, pero tú estás brindando una información a otra persona, que puede ser un usuario que está, digamos, delante de ti, o puede ser algún compañero o compañera de trabajo a quien le estás dando las orientaciones. Y a veces no calculamos eso, pero puede generar cierto malestar también. La otra persona puede estar diciendo, aló, sí, ¿me escucha? No lo oigo, lo escucho un poco lejos, por favor. ¿No? Contestar e iniciar la conversación con el saludo de reconocimiento. Buenos días, buenas tardes, dar la bienvenida. Identificarse inmediatamente con su primer nombre, ¿no? Mi nombre es José, mi nombre es Andrés, ¿en qué le puedo ayudar? Hablar de manera clara y realizar la pausa para poder... ¿Por qué hay que realizar pausas? Porque hay que verificar si el canal de comunicación está en óptimas condiciones. No vaya a ser que tú empieces a soltar toda la información y resulta que del otro lado nadie te está escuchando. O por alguna razón técnica se cortó la llamada. ¿Sí me dejo entender? O se escucha pues entrecortado. Una vez que el ciudadano expresa su necesidad, solicitar su nombre. ¿Con quién tengo el gusto? ¿Podría por favor usted identificarse? En caso la llamada debe ser transferida al módulo de una entidad indicada al ciudadano. Señor o señora, su llamada será transferida al asesor de servicio que le brindará la información requerida. Obviamente, en algunas instituciones, todo esto ya se encuentra programado a través de un servicio, donde los usuarios, de acuerdo con una ruta, nos indican, ¿no? A veces llamamos a un anexo y nos explican o llamamos a la central y nos refieren a los anexos. Si quiere realizar este trámite, marque 1. Si quiere realizar este trámite, marque 2, etcétera, etcétera. Bueno, es una ayuda interesante. Sí funciona. Lo que irrita o molesta o incomoda al usuario, os ha pasado, y ustedes seguramente también, es que a veces seguimos la ruta que nos explica y al final nadie nos atiende. O la llamada se pierde en el camino y tenemos que reiniciar la llamada. Eso predispone, molesta, incomoda al usuario. En caso sea necesario dejar a un ciudadano en espera. O sea, tú ya recibiste la llamada, pero no tienes la respuesta en el momento. Entonces, informar al ciudadano el motivo por el cual va a ponerlo en espera. Por ejemplo, señor Torres, a la consulta que usted me está realizando, mire, no sé si me permite unos 30 segundos o un minuto para hacer la consulta a la persona idónea y darle una respuesta más concreta. Vamos a suponer que la persona te diga, no, ¿sabe qué? Mejor lo llamo en otra oportunidad. Anota su número o indícale de qué manera le puedo devolver la llamada o cómo nos ponemos en contacto con usted. No disponer del tiempo del ciudadano, permitir que él decida si prefiere esperar o prefiere llamar más tarde. Ojo, no dejar en espera a un ciudadano por más de 30 segundos. Bueno, esto en la realidad supera ampliamente, ¿no? Es ser necesario retomar el llamado informando al ciudadano la causa del espera. Bueno, a mí
consta, bueno, todo tipo de experiencias, ¿no? He tenido aquellos que, aunque se demoran, reconocen, señor, mi caso, ¿no? Mi apellido es Paiva, señor Paiva, disculpe que lo haya hecho esperar, en realidad tuve que ir a hacer una consulta, o sea, por lo menos con que ya esté pidiendo disculpas, me parece que se puede retomar el diálogo. ¿Ah? Al retomar el llamado, comenzar siempre con el nombre del ciudadano. ¿Listo? ¿Qué más? Al transferir una llamada, a veces nosotros no tenemos la respuesta precisa para poder brindarle al usuario, al ciudadano o al cliente. Transferir solo las llamadas que no puede atender, porque de repente usted es responsable de atender una o dos líneas o más. Asegurarse de conocer el uso del teléfono para transferir llamadas. No vaya a ser que usted bloquea o simplemente corta la llamada, lo cual ya evidentemente genera un malestar en el usuario. Antes de transferir el llamado, informar al ciudadano la razón por la que va a transferir. Voy a transferir esta llamada para que pueda ser atendido por la persona especialista, idónea, adecuada, ¿cierto? A su vez, al transferir la llamada, esperar que el compañero lo atienda. O sea, así como, no sé si has hecho atletismo. En el atletismo hay una carrera que se llama compostas. No vaya a ser que la otra persona, la posta es que tienes que entregarle en la mano esa suerte de palo, ¿no? Ya. O sea, verifica que la otra persona ya haya realmente tomado la llamada. No va a decir que se corta y eso obviamente incomoda. Al recibir una llamada transferida, en primera instancia, presentarse, llamar al ciudadano por su nombre y verificar con una breve reseña la información que ha recibido. Claro, porque la aposta es que usted le han transferido esa información y a partir de allí ya es más concreto en su orientación y comunicación. Para transmitir mensajes, y con esto vamos cerrando el protocolo de atención, si es necesario tomar un mensaje, o sea, por escrito o por WhatsApp, escribir el nombre del ciudadano que lo llamó y el teléfono al cual debe responder, y en lo posible, el horario en el que pueda realizar el llamado, dentro de lo que sería un plazo razonable. Describir en forma clara el mensaje que le tiene que comunicar a otro compañero o compañera de trabajo. Repetir lo que escribió para verificar si comprendió correctamente. Por ejemplo, antes de cortar la llamada con el usuario, usted puede hacer un parafraseo, es decir, casi como un resumen con sus propias palabras, como cuando nos atienden en un restaurante y nos repiten la orden que nosotros hemos pedido. ¿Para qué? Para minimizar cualquier posible detalle que es muy importante tomar en cuenta en atención al usuario. Bueno, de esa manera hemos abordado el protocolo y por ahí algunas indicaciones referenciales al terminar una llamada. Ingresamos a la etapa o a la parte de esta sesión para brindarles alcances, herramientas o estrategias cuando tenemos que gestionar los reclamos. Y para ello, permítanme ilustrar con algunas evidencias o ejemplos de lo que ocurre en nuestro país y seguramente en otros países. Miren, titular de el diario Gestión. Crece reclamo de usuarios del servicio eléctrico. Sus denuncias superaron el millón. Bueno, no es un secreto, ¿no? Que varios de los servicios que recibimos los ciudadanos ameritan una serie de reclamos. Entre ellos los justamente de la luz, el agua, sobre todo cuando recién hemos visto que hay en algunos casos cobros excesivos que se realizan y que evidentemente si usted en el lugar donde radica se habrá dado cuenta y a través de los medios de comunicación locales o donde usted vive, redes sociales incluidas, las colas crecen para exigir una explicación de por qué, digamos, los cobros se han disparado de manera importante o considerable. O aquellos cortes no programados y que generan malestar en la ciudadanía. Vayamos ahora a los operadores móviles, que es otro rubro de las telecomunicaciones que también están en el foco de atención cuando se habla de los reclamos. Así, por ejemplo, la República publicó el siguiente titular. Occitel,
Movistar acumuló más del 70% de reclamos durante el primer trimestre del 2023. No solo Movistar, ¿no? En general, varios operadores. OCIPTEL es el órgano regulador de las telecomunicaciones. Y bueno, esto creo que a más de uno le ha sucedido. Incluso aquí también los reclamos pueden concentrarse en ciertos momentos o etapas del año. Así, por ejemplo, hay reclamos que se concentran al cierre del año. ¿Por qué? Porque los negocios que ofrecen productos y servicios vinculados a las festividades de Navidad y Año Nuevo concentran también el mayor número de reclamos. San Fernando, Saga Falabella y Plaza Vea son las empresas que más reportan reclamos, pero claro, habría que precisar que durante la Navidad. Es que también la demanda crece, la oferta intenta cubrir esa demanda y a veces, como cualquier otra entidad, no ha previsto, no ha planificado por una serie de factores, no satisface las necesidades o las expectativas de los clientes, de los usuarios, y evidentemente eso amerita malestar y genera reclamos. Y ya que estamos hablando de reclamos, es importante referir que a nivel de las normas legales publicadas en el peruano, existe el Decreto Supremo número 007-2020 PCM. O sea, ya tiene una vigencia de casi 4 años. Este decreto recibe el nombre de Disposiciones para la Gestión de Reclamos en las Entidades de la Administración Pública. O sea, está previsto ya por una normativa legal cómo es que se debe gestionar el proceso de reclamo en las entidades públicas. ¿Correcto? ¿Y cuál es la base legal? Bueno, como no podía ser de otra manera, la Carta Magna, esto es la Constitución Política del Perú, en su artículo 65, estipula que el Estado es el ente que defiende el interés de los usuarios. Esa es la premisa básica y que lo debemos tener presente como ciudadanos. Además, el mismo Estado, de manera organizada, tiene previsto que esta tarea de gestionar técnicamente los reclamos que se desarrollan o que se generan en las entidades públicas corre o bajo la responsabilidad de la Presidencia del Consejo de Ministros a través de la Unidad de Secretaría de Gestión Pública. Siguiendo en esa misma línea, no sé si ustedes tienen clara la siguiente información. Un instante, por favor. ¿Saben ustedes, me están escuchando? A ver, sí creo, ¿no? ¿Saben ustedes desde cuándo formalmente existe el llamado libro de reclamaciones? Desde el 2011. Más allá de que en algunas entidades no es que se implementó desde esa fecha. Esto ha sido de manera progresiva. De tal manera que los usuarios, al amparo del derecho que le asiste, entre otras entidades de Indecopi, por ejemplo, que es el Instituto Nacional de Defensa del Consumidor y la Propiedad Intelectual, este libro de reclamaciones también se encuentra dentro de los lineamientos de organización del Estado, así como del reglamento del sistema administrativo de lo que denominamos modernización de la gestión pública. Aquí hay un conjunto de documentos que le dan el soporte legal a la gestión de reclamos, a la gestión, que es un proceso, por ejemplo, ¿no? ¿Y qué es un reclamo? En el artículo 4 del Decreto Supremo 007-2020-PCM, se define reclamo de la siguiente manera. Mecanismo
de participación de la ciudadanía a través del cual las personas, naturales o jurídicas, expresan su insatisfacción o disconformidad ante la entidad de la administración pública que lo atendió o le prestó un bien o un servicio. Entonces, está claramente definido en este documento normativo, el Decreto Supremo, qué es un reclamo. ¿Correcto? Entonces, ¿cuál es la finalidad del decreto? Establecer disposiciones para gestionar los reclamos como parte del modelo para la gestión de la calidad del servicio en las entidades públicas. Asimismo, ¿cuál es el ámbito de aplicación de este decreto? Está aplicado, o esta aplicación es para las entidades públicas señaladas en el numeral 3.1. Es decir, ¿se acuerdan cuando en la primera parte de la sesión se indicó el alcance de la gestión por procesos y se mencionaba, entre otras entidades, los poderes del Estado, los gobiernos regionales, municipales, los organismos autónomos, entre otros? Ya, ese es el alcance. Es muy similar, ya, el alcance de esta normativa que aplica en las entidades públicas de manera obligatoria. ¿Listo? Por otro lado, también quisiera darles algunos alcances muy puntuales de lo que significa la gestión de los reclamos en las entidades públicas. Por ejemplo, ¿quién es el responsable de gestionar los reclamos en las entidades públicas? Técnicamente es la máxima autoridad de la entidad, pero como eso no es algo tan factible de realizar, designa el titular de esa entidad a un responsable que de manera administrativa va a asumir el rol de la gestión de los reclamos en la entidad. ¿Sí? Que puede ser el responsable del área de atención al usuario, de atención a la ciudadanía, el centro de atención al usuario, etc. Otra disposición que tiene previsto este decreto es que las entidades están en la obligación de publicar de manera, o sea, hacer visible una señalética, un icono, un gráfico, donde indique que en ese establecimiento, en esa entidad, se cuenta con el libro de reclamación. Debe estar visible, ¿eh?, en el ambiente, en el espacio. Claro, también, obviamente, ya se tiene previsto que el proceso puede realizarse de manera virtual, como lo vamos a ver más adelante. Por otro lado, sí, las disculpas del caso, hay ruidos ambientales que no están dentro de mi control, pero procurar, o sea, los responsables de la entidad deben intentar hacer todo lo que está a su alcance, procurar una solución inmediata antes del registro del reclamo, hacer todo lo posible. O sea, buscar salidas, alternativas, porque de alguna u otra manera, o sea, el reclamo, obviamente cuando es legítimo, razonable, el ciudadano, el usuario le asiste la razón, en fin, está dentro de su derecho, no podemos evitarlo, pero quizás manejar de alguna manera. Lo que no podríamos hacer es esconder, pues, ¿no? Como a veces uno se entera o le ha sucedido que te tienen de un lado a otro casi paseando y que nadie te da una orientación clara de dónde está el libro de reclamaciones. A veces de manera inadecuada se ha entendido esto de dar una serie de vueltas esperando cansar al usuario cuando en realidad lo que estamos es echando más leña al fuego. Porque esa persona si es
firme, no va a salir, no va a irse de la entidad hasta no ser valer su derecho y registrar su reclamo. El reclamo es un proceso desde el punto de vista administrativo, que significa considerar 3 momentos o etapas. Número 1, hay una etapa del registro, el recojo de la información, o sea, que indique sus datos generales, así como de la razón, las características del reclamo. La atención es el paso número 2 y la respuesta dentro de un periodo que la entidad debe comprometerse a facilitar al usuario. Y también debe notificar según, digamos, el canal por el cual se ha generado esa atención, que puede ser presencial, puede ser virtual, o puede haber facilitado algunos otros contactos para poder llegar al usuario. Esta norma tiene previsto que la atención se dé hasta en un plazo no mayor a 30 días hábiles después de registrado el reclamo. Aún si el reclamo se formulase en una lengua distinta a la del castellano, quechua, aymara, o cualquiera de las lenguas originarias, esto no debería desestimar el reclamo del usuario. Obviamente, la entidad debe procurar, de alguna u otra manera, ayudar a esa persona que no es hispanohablante, que no conoce el castellano, no lo maneja, poder registrar porque también amerita y es el mismo respeto que se le brinda a cualquier otro ciudadano. ¿Ya? Otros alcances que les puedo brindar respecto de la gestión de reclamos en las entidades públicas. Debemos tener muy presente, y así lo estipula este decreto, el reclamo es un trámite que se realiza de manera gratuita, no tiene ningún costo. Porque si por alguna razón se realiza algún cobro indebido, eso puede ser un motivo de un nuevo reclamo y una sanción a los responsables de haber incurrido en esa falta. El usuario que se encuentra insatisfecho por el bien o servicio recibido debe procurar acompañar su reclamo con los medios probatorios, si bien son importantes para darle mayor firmeza o solidez a su reclamo, no son imprescindibles. O sea, no se desestima un reclamo por el hecho de no adjuntar medios probatorios, por si acaso. O sea, pruebas. El usuario debe recibir una copia del reclamo, necesariamente, para poder hacer un seguimiento y luego, si no está satisfecho del fallo, puede hacer un nuevo reclamo. Si se archiva el reclamo, que es una posibilidad, puede o el usuario está en su pleno ejercicio de poder formular un nuevo reclamo si ha considerado que su petición no ha sido debidamente atendida. Dado que la respuesta de la entidad puede ser aceptado y como tal iniciarán los procesos o el procedimiento para resarcir o reparar, digamos, la atención inadecuada que se le brindó o el servicio o el producto entregado. O puede ser denegado también. Y con esto cierro. Existe también la figura del desistimiento del reclamo. Es decir, que el usuario insatisfecho puede retractarse hasta antes de la notificación de la respuesta. O sea, de repente en el camino, dentro de ese periodo que contempla hasta 30 días, puede decir, ya no avanzo con el reclamo, siento que ya se ha ido solucionando en parte y desisto de él. Eso en cuanto a la gestión de los reclamos. ¿Y qué propician, qué razones o motivaciones puede considerarse relevantes para iniciar un reclamo? Lo dice el decreto, no la ciudadanía. Por ejemplo, amerita un reclamo cuando el usuario ha recibido un trato poco o nada profesional durante la atención, que puede manifestarse a través de la comunicación verbal o no verbal,
por parte del responsable. O sea, un trato poco cordial, irrespetuoso o indiferente. O también puede merecer un reclamo por parte del usuario cuando considera que la información que se le ha brindado es deficiente, es precaria, es inexacta. El tiempo. Si se le pidió o se le indicó que el trámite podía ser atendido en un plazo de 15, 20 minutos, pero ya lleva 2 o 3 horas, eso también puede generar. O quizás el usuario es consciente que debe recibir un bien, un servicio o un producto, pero este no llegó. Por alguna razón, no ha sido desatendido por completo. No está coberturado, ¿no? Como por ejemplo lo que ocurre con bastante frecuencia en los servicios vinculados a la salud. También puede merecer un reclamo cuando el resultado de la gestión no satisface las necesidades o expectativas del mismo. Y en realidad cuando el usuario advierte que no se está procediendo de una manera transparente en el trámite que él ha ido gestionando. Entonces son varios los motivos por los que el usuario puede formular un reclamo ante las entidades. Y ya sabemos que los reclamos no necesariamente se realizan de manera presencial, sino también a través del canal virtual, a través de la plataforma digital única del Estado peruano, www.gov.pe. Allí está previsto la existencia del libro de reclamaciones digital con el icono azul. A manera de referencia, este es un pantallazo donde literalmente aparece el encabezado: presentar un reclamo ante una entidad. Y no sé si aprecian, en la parte media hay una barra, un screen roll creo que se llama, ¿no? Roll screen, donde nosotros podemos buscar la entidad en la que deseamos, a la que le deseamos realizar el reclamo. Obviamente, no todas las entidades públicas se encuentran previstas en esta página. Algunas otras entidades públicas utilizan sus propias plataformas, sobre todo a nivel de los gobiernos ediles locales, ¿no? Municipios. ¿Por qué? Porque muchas veces la conexión de Internet pues, no es buena en algunos establecimientos y se gestiona todavía los reclamos de manera presencial. Eso sí, las entidades deben tener previsto tanto el libro de reclamaciones en su modalidad física como virtual. Muy bien, pero vayamos más allá para brindarles algunos alcances respecto de cómo se pueden gestionar los reclamos, así como las quejas y también las sugerencias. Por ejemplo, y aquí de repente los participantes que nos están gentilmente acompañando laboran en entidades privadas también. Un libro o una referencia biográfica española dice que un cliente que se queja es un cliente que nos está dando la oportunidad de subsanar los errores para seguir comprando. O sea, no es un momento agradable, pero también es una oportunidad para poder demostrarle al usuario, al ciudadano, al cliente, que estamos en capacidad para revertir la situación. No sé si en ese momento o quizás en un tiempo no muy extenso. Hay que recordar que no es lo mismo reclamo que queja. El reclamo ocurre cuando el consumidor de un producto, bien o servicio presenta un reclamo cuando no está conforme con los bienes adquiridos o servicios que le fueron prestados. De ahí que el reclamo necesariamente se canaliza a través del libro de reclamaciones. En cambio, la queja expresa su malestar respecto de algún tema que no tenga que ver directamente con la actividad principal. A ver, voy a poner este ejemplo. Vamos a suponer que usted ingresa a un establecimiento y por esas cosas de la vida requiere el uso de los servicios higiénicos. O sea, el servicio higiénico es algo complementario, no es lo primordial. Y quizás, como ha ocurrido, como cuando usted va a un centro comercial, pues lo ideal sería encontrar pues papel secante, jabón líquido, ¿cierto? Ya secador de manos, etc. Pero a veces eso no está.
Podría, bueno, generar algún malestar, evidentemente que no estén operativos los baños. Claro, puede generar alguna queja, pero no un reclamo. ¿Mm? Entonces es complementario. La sugerencia más bien es un aporte, una recomendación que nos hace llegar el usuario y que de alguna manera lo deberíamos tomar de siempre con agradecimiento porque ¿quién mejor que el usuario de este servicio o este cliente que de repente ya es frecuente y que nos está diciendo, oigan, presten atención a esto, o miren, podrían mejorar la atención si hacen esto, o tenemos esta expectativa, no se han dado cuenta, les estoy recomendando. A continuación, me gustaría invitarlos a participar a través del chat. Escúchenme, por favor. Yo les voy a ir presentando una serie de enunciados. Si ustedes creen que el enunciado que estoy presentando califica como un reclamo, coloquen una R nada más. Si ustedes creen que el enunciado califica como una queja, coloquen una Q de queso. Y si ustedes creen que el enunciado o premisa califica como una sugerencia, coloquen una S. Por ejemplo, empezamos con enunciados que pertenecen a entidades privadas, o sea, clientes. En la cafetería, un cliente encuentra los servicios higiénicos en pésimas condiciones. ¿Qué sería? Sugerencia, reclamo, queja. El chat, no te olvides. Gracias, es una queja. Usted va al establecimiento a consumir una bebida, café. Claro, de pronto solicita el servicio higiénico, pero no está operativo al 100%, no es idóneo. Gracias. Segundo, Pedro acaba de comprar una hamburguesa y dentro de esta encuentra un cabello. ¿Qué sería? Recuerde, si es reclamo R, si es queja Q y si es sugerencia S. Muy bien, gracias. Reclamo. Seguimos. Debería haber más probadores en la zona de prendas de vestir de la tienda. No sé si les ha ocurrido, casi siempre actividades de cierre de año, Día de la Madre que recién ha pasado, pues hay largas colas hasta para probarse las prendas o obsequios para nuestros familiares y seres queridos. Es una sugerencia. Seguimos. El cliente adquirió un producto por internet, imagínate, pero cuando se acerca a recoger a la tienda, porque a veces hay que recoger los productos, le dicen que su producto todavía no ha llegado. ¿Qué sería? Queja, reclamo, sugerencia. Gracias. Reclamo. Seguimos. Otro medio de pago que podría incluirse es a través de la tarjeta Visa y no solo en efectivo. Ahora hay mucho de, ¿cómo le llaman? La billetera electrónica y las transferencias digitales. Claro, es una sugerencia. El cliente 6, el cliente lleva más de 5 minutos esperando su pedido y nadie le ofrece una explicación. Tiempo, queja, ¿cierto? Y 7, en el patio de comidas, piensa en un establecimiento comercial, no se deberían tuburizar, o sea, acumular las mesas para los clientes, porque no se puede transitar por entre ellas. Eso sería una sugerencia. Estos ejemplos están relacionados a experiencias de clientes en las entidades privadas. Pero también me gustaría continuar con el ejercicio, pero ahora planteando situaciones que ocurren en las entidades públicas. ¿Está bien? Por ejemplo, en un hospital público, por ejemplo del MINSA, un usuario encuentra, y esto es más parecido a la realidad, ¿eh? No es una coincidencia, los servicios higiénicos en pésimas condiciones. A veces incluso los baños o se encuentran cerrados o están casi desmantelados o funcionan de manera inapropiada o están desaseados. Queja. Los vecinos de una comunidad, piensan, no reciben el servicio de agua desde hace más de 3 días. Esto a veces coincide con cortes no programados o que no han sido comunicados oportunamente a la comunidad. Es un reclamo. 3, a ver, sigan. Q, queja. R, reclamo. S, sugerencia. Debería ampliarse el horario de atención al ciudadano en esta entidad. Suena sugerencia, ¿no? 4, he solicitado el libro de reclamaciones, pero nadie en esta entidad me lo proporciona. Les comento que si esto ocurre, ya se estaría generando un nuevo motivo para formular otro reclamo. No podemos esconder el libro de reclamaciones.
A veces una salida es que no hay sistema, ¿no? Cuando el libre de reclamaciones es virtual, pero evidentemente el usuario se da cuenta de ello. 5, faltan más orientadores que brinden información en esta institución. Bueno, a veces vemos, ¿no?, cómo están un poco perdidos los usuarios de las entidades públicas. Sugerencia. Seguimos. Usted que es vecino de una comunidad, el arreglo de las calles y veredas de una comunidad ha quedado inconcluso por parte del gobierno local. Esto es bastante común en un país como el nuestro. Reclamo. Y por último, y esto pasa tanto en las entidades públicas como privadas, y mencionaba en la clase del miércoles, ¿no?, solo 2 ventanillas de las 10 que existen se encuentran habilitadas para atender a los más de 300 usuarios en el Banco de la Nación, por ejemplo. ¿Ah? Eso también pasa en los supermercados, ¿no? Es una queja. Bueno, espero que estas premisas o enunciados hayan permitido reforzar justamente, identificar con claridad cuándo es un reclamo, cuándo una queja o cuándo es una sugerencia. También quiero mencionar que cuando atendamos los reclamos, intentemos desarrollar nuestras habilidades socioemocionales vinculadas a nuestra inteligencia emocional. Por ejemplo, y esto es algo con, no nacemos, pero sí podemos aprender, mostrarnos con empatía. No significa que usted va a permitir que la otra persona de repente le falte el respeto, no, tampoco. Hay que poner límites. La empatía también significa poner límites. Significa, por ejemplo, practicar la escucha activa. Ahora, lo que también nos está sugiriendo esta lámina es que, si bien la intención de tratar con un cliente o un usuario que está molesto, ofuscado, irritado, no sea muy explícito en pedirle a la persona, oiga, cálmese o permanezca tranquilo. No, no haga eso. O no lo diga de manera tan explícita, porque eso en ocasiones puede ser combustible para el fuego. O sea, hay que buscar otras estrategias o técnicas como la del espejo, mantener una actitud serena, calmada, pero a la vez presente. Utilizar de repente un tono de voz adecuado y pertinente. ¿Se acuerdan el video que mostré en la sesión anterior de una responsable de atención al usuario que tuvo que lidiar con un usuario, un cliente un poco arrogante, ¿cierto? No debería ocurrir, por más que usted no tenga la responsabilidad directa, en ese momento no se le ocurra decir, mire señor, realmente yo le quiero hacer un favor, yo no tengo la culpa. Culpa la tienen los del área tal, los de la unidad tal. La persona que le dijo él, no. O sea, puede ser que en la realidad eso esté pasando, pero uno recuerde que en ese momento representa la imagen de la institución. Entonces a veces nos toca asumir este papel. No entre en la discusión de quién tiene o no la razón. Maneje información de manera objetiva. Conozca el proceso de manera al revés y al derecho. Cuide también su comunicación paraverbal, es decir, la modulación de la voz. Bueno, dejo, porque ya estoy acercándome un poco hacia el cierre de esta sesión para también tener de repente un par de minutos de preguntas que ustedes me pudieran indicar o formular. Dejo aquí 2 casos, ¿ya?, para que, a ver, sobre la base de su experiencia, cómo ustedes atenderían o resolverían estas 2 situaciones que se les presenta. Cierro indicando cuáles serían aquellas competencias laborales que deberíamos fortalecer. Recuerde que una competencia es el conjunto de conocimientos, habilidades, experiencias, actitudes que poseemos los trabajadores y que de alguna manera nos permiten desenvolvernos dentro del mundo laboral u organizacional. Miren, y con esto quiero también puntualizar en aquellas habilidades blandas o socioemocionales. Aquí hay una pregunta muy interesante que dice, ¿qué aspectos o situaciones le generan
un mayor rechazo cuando el servicio no es bueno. Esta pregunta se le han formulado a diversos usuarios o clientes. Muy bien. Para cada aspecto yo voy a colocar una habilidad blanda con la que podríamos contrarrestar. Es como si nos estuvieran diciendo, en estos aspectos tienes que mejorar. Ya, ¿cómo mejoramos? Voy a poner hacia el lado izquierdo la habilidad blanda. Por ejemplo, a las personas no les gusta que las hagan perder tiempo. O sea, la demora en la atención puede contrarrestarse si mejoramos en la gestión del tiempo. Recuerde que el tiempo vale más que el dinero, decía un eslogan comercial de una entidad bancaria. O sea, hay que contar con estrategias, habilidades, herramientas para poder, por ejemplo, la técnica Pomodoro o el método Eisenhower. El usuario que nos dice respuesta poco válida sin argumentos. Entonces, ¿qué hay que mejorar? Nuestra comunicación. ¿Cómo? De manera efectiva. Nadie me atiende. A veces dejamos a las personas un poco a la deriva, ¿no? Es obvio que hoy por hoy una de las habilidades que son requeridas por las organizaciones, indistintamente si son públicas o privadas, es el liderazgo. Fishman tiene un libro donde desarrolla los estilos de liderazgo y hay uno que se llama Sin Autoridad. Es un poco raro el nombre, pero es aquel liderazgo, es aquel al que todos podemos gestionar. Es decir, como un liderazgo con propósito, el tener iniciativa, el ser proactivo. El trato no es cordial, hay que mejorar en empatía. No conoce el producto o servicio, ya, eso en gran medida no es solo responsabilidad del trabajador, también puede ser de la institución que no capacitó, no preparó, no entrenó bien a la persona que iba a brindar ese servicio. Falta de respuesta, de repente trabajar en términos de proactividad. No entiende mi requerimiento, gestionar la escucha activa, que es importante saber escuchar. La persona que me atiende no saluda ni se despide. Fíjese, eso es lo que nos está diciendo el usuario. Bueno, ahí hay un tema de valores, sin lugar a duda, ¿no? Ya eso no se aprende en los libros ni en las entidades educativas. Las podemos reforzar, sí, pero eso ya viene de casa y forma parte de nuestros valores. No me escuchan, es lo que también se suele decir en atención al usuario cuando no es eficiente. Hay que trabajar aspectos de empatía. Entonces, entre las competencias laborales que se deberían reforzar y que las entidades deben procurar de alguna manera cubrir, porque claro, esto no se aprende solamente sobre la base de la lectura, sino de contrastarla con la realidad, la práctica, llevarlas a la acción realmente. Dentro de las competencias que nos están recomendando mejorar para asegurar una óptima calidad de atención al usuario, es el liderazgo, saber trabajar en equipo, desarrollar habilidades eh, de comunicación efectiva y, por qué no, asertiva. También saber administrar bien el tiempo en aspectos de planificación. Hay otras también competencias un poco más específicas según la posición de atención al usuario, como orientación al ciudadano, manejo y desarrollo de nuestra inteligencia emocional, incluso también ahora que se están promoviendo ya desde hace algún tiempo atrás el uso de las tecnologías de la información y la comunicación. Pero añado dos competencias que me parecen medulares indistintamente de la posición en la que nos encontremos. Desempeñarnos aplicando una ética profesional y mostrando actitudes de vocación de servicio. Esto se va aprendiendo en ese día a día de nuestro quehacer laboral. Hasta aquí creo que hemos ido desarrollando. No quiero terminar sin antes. Aquí hay una consulta, me parece, de un participante. Llegó, permítame, por favor, que nos dice no, nos dice Javier Díaz. Pero eso también va a depender del tipo de trámite y la orientación y buen entendimiento de parte del usuario. A ver, quiero a la participación de Javier, a quien me agradezco. Me imagino
que esta respuesta se dio en el momento en que brindaba, me imagino, lineamientos para, en gestión del tiempo. Ah, en gestión del tiempo. Sí, tiene usted razón. Dado que, claro, nosotros, la gestión del tiempo va a ser, sí, la gestión del tiempo va a ser más efectiva en la medida de que también nuestra comunicación sea efectiva. ¿Qué quiere decir? Que la voy a adaptar según las características del usuario. No es lo mismo atender a una persona que de alguna manera refleja o revela cierto conocimiento o cierto nivel de instrucción que de una persona que no posee o que de repente pertenece a un grupo etario que razonablemente le va a costar comprender esa información. Por ahí, claro, pueden darse estas particularidades o matices. Quiero también, antes del cierre, brindarles y decirles lo siguiente. Toda la información que he podido desarrollar a lo largo de la sesión del miércoles y la de hoy viernes, si usted es de aquellas personas ávidas de seguir aprendiendo, porque recuerde que en esta vida lo único constante es el cambio, decía Heráclito de Éfeso. Y el conocimiento permanentemente está actualizándose. Y en estos temas de atención al usuario nunca dejamos de aprender. La experiencia, sin duda alguna, es un insumo valioso que contrastado con la documentación permanentemente debemos revisar. Bueno, ahí está la bibliografía. Y me gustaría también darles un alcance con una frase que a mí en lo particular me agrada y la tengo muy presente porque también me toca asumir labor administrativa de atención al usuario o al cliente. Maya Angelou es la autora. La gente olvidará lo que dijiste. Mira, comunicación. La gente olvidará lo que hiciste, procedimientos. Pero la gente nunca olvidará cómo los hiciste sentir. En esta parte, de alguna manera, también la inteligencia emocional, nuestras actitudes, nuestras habilidades blandas, son claves y contribuyen con esa atención que debe ser de calidad a nuestros usuarios y clientes. Espero que lo compartido en estas dos sesiones en torno del curso especializado en atención al usuario haya de alguna manera cubierto sus expectativas. Aprovecho la ocasión para, en principio, agradecerles a ustedes por su presencia, sus consultas y participación demostrada a lo largo de estas dos sesiones. También al Instituto Nacional de Capacitación Integral del Perú por la confianza y la convocatoria que me ha permitido acompañarlos, deseando el mayor de los éxitos en el desarrollo del diplomado en alta especialización en secretariado, asistente administrativo y redacción de documentos administrativos en gestión pública y privada, y en lo sucesivo, otros profesionales, colegas, tendrán a bien asumir la posta en este interesante diplomado. Desearles el mayor de los éxitos y quedo a disposición de las consultas o de lo que tenga ya previsto INCAI.